Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues gracias por atender. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es acerca del tratamiento de epilepsia refractaria. Para ello nos apoya el doctor Roberto Sandoval. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas. En la parte de arriba de su pantalla, junto al emoji, tienen un signo de interrogación en donde van a poder estar escribiendo sus preguntas a lo largo de la presentación para que al final ya les vayamos dando solución en conjunto con el doctor. Y bueno, sin más, les presento al doctor Roberto Sandoval, que nos va a hablar acerca del tratamiento de epilepsia y pues su experiencia clínica. Adelante, doctor, por favor, gracias. Gracias, Viri. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Levet por la invitación de participar con ustedes. Vamos a iniciar básicamente con las cosas más esenciales. Esta plática, sobre todo a papás de pacientes que tienen el problema o pacientes como tal, que estén en la condición, pues ya de atender o de poder tomar decisiones o juicios acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, crisis como tal. Se define una crisis convulsiva como aquella situación de una descarga excesiva y anormal a nivel del sistema nervioso central que se vuelve sincrónica entre ellas y que finalmente nos va a dar una manifestación clínica de diferente tipo. Esta puede ser ocasionada por situaciones agudas o puede ser condicionada por alguna situación ya predisponente en el paciente. Pero si encontramos esa situación en cada uno de los pacientes que estamos atendiendo y son susceptibles a presentar de forma recurrente eh, este tipo de crisis, entonces el diagnóstico será epilepsia. Y la epileptogénesis, que es una definición más, se considera una secuencia de eventos que convierten precisamente esa actividad neuronal normal que debemos de tener todo el tiempo a un estado que es muy fácil que se despolarice o que empiece a entrar en acción, por decirlo de algún modo, pero de manera anormal, dándonos o condicionándonos una crisis. Por desgracia, la epilepsia no es una enfermedad que podamos decir que sea benigna. La prevalencia que existe a nivel mundial aproximadamente se sitúa en el 1 al 2% de todos los países y por la misma situación entonces no tiene ninguna frontera ni tiene una predisposición por alguna condición geográfica o social o económica incluso. Va a afectar a personas de todas las edades y casi siempre va a estar asociada a otras situaciones ajenas a las crisis, pero que finalmente el hecho de padecer este problema acarrea varias situaciones que van a mermar la funcionalidad del adulto o van a evitar que el menor sea inserto en una actividad social acorde a su edad, ¿no? Si nosotros evaluamos el promedio de vida de cada uno de los grupos de edades o de los diferentes países, se sabe que aquellos pacientes que tienen epilepsia no alcanzan esa expectativa de vida que habitualmente deberían de tener. Es decir, todos los pacientes que tienen epilepsia presentan una tasa más alta de muerte en relación a sus congéneres. Se define epilepsia entonces como aquella situación crónica que puede ser de diferente etiología. Etiología significa el origen o la causa específica y se va a caracterizar porque tengamos esas crisis epilépticas de forma repetida. La mayor parte de ellas van a ser siempre autolimitadas. Esa es una gran ventaja y es una pregunta que nos hacen mucho los pacientes o los papás de los pacientes de qué va a suceder o qué acciones deben de tomar cuando un paciente tiene una crisis, ¿no? Es obviamente debido a estas descargas neuronales de las que estábamos hablando, corticales, son las que podemos evaluar de forma un poco más sencillo, que podemos tener una evidencia incluso gráfica con los estudios que actualmente tenemos, pero sabemos que existen algunos otros circuitos cerebrales que son subcorticales que también nos pueden dar algunas otras manifestaciones clínicas y esas crisis
nos cuesta un poco más de trabajo como médicos poder establecer, porque los síntomas que presentan son algo abigarrados, son difíciles de poder entender que se trata de una crisis como tal. Estamos habituados a ver crisis epilépticas en donde el paciente pierde el sentido, se tira al piso, tiene movimientos de las extremidades de forma generalizada, y no siempre van a ser una manifestación tan clásica o tan clara, ¿no? Existen síntomas positivos, síntomas negativos de las diferentes funciones cerebrales que llegamos a tener y que nos puede confundir en cuanto al diagnóstico como tal. ¿Cómo podemos hacer en nuestra consulta el diagnóstico de epilepsia? Cuando tenemos una crisis que no va a ser provocada por ninguna situación, es decir, el paciente no tuvo un traumatismo encefálico, el paciente no tiene fiebre si es un menor, o no tiene algún otro problema que esté provocando la posibilidad o situación de descontrol o de exacerbación de esa actividad anormal. Entonces, deberíamos de solicitar un electroencefalograma. Si este electroencefalograma es anormal, entonces es suficiente como para que su médico les diagnostique epilepsia y inicie en ese momento inmediatamente el tratamiento convencional, ¿no? Que habitualmente son los fármacos antiepilépticos. Un problema que nos enfrentamos nosotros en el consultorio muy frecuentemente es que un paciente puede llegar a tener una crisis, llega al servicio de urgencias, lo revisamos, lo exploramos, no encontramos ninguna alteración evidente en ese momento y lo damos de alta porque no encontramos ninguna situación que amerite que tomemos ni siquiera estudios de gabinete o de laboratorio. Si en el transcurso de las siguientes 24 horas ese paciente vuelve a presentar otra crisis, no necesitamos ningún estudio adicional, no necesitamos un electroencefalograma como para poder diagnosticarlo como epiléptico. Entonces, la definición nos dice 2 o más crisis que no son provocadas o no son causadas por ninguna otra situación evidente con una separación o con una diferencia en tiempo de más de 24 horas. Y la última forma de que nosotros podemos diagnosticar epilepsia es un paciente que tiene una crisis, obviamente de origen cerebral, y una enfermedad neurológica. Es decir, aquel paciente que tenga, no sé, antecedente de encefalopatía hipóxico-isquémica, aquel paciente que tenga alguna enfermedad neurológica, eso nos puede condicionar a que en ese momento nosotros demos el diagnóstico de epilepsia. Este es un ejemplo de un electroencefalograma en donde se observa una crisis focal. Nosotros, cada uno de los electrodos que podemos estar observando en el estudio, deben de tener un ritmo, deben de tener una simetría, deben de ser muy parecidos y ya están más que establecidos los parámetros de cómo se debe de colocar un electroencefalograma, y entonces será muy sencillo establecer en qué sitios se están originando las crisis. En este caso, les menciono, es una crisis del lóbulo temporal y parietal del lado izquierdo. Casi siempre por convención nos vamos a encontrar que las primeras líneas de arriba del electroencefalograma van a ser del lado izquierdo o que están con una nomenclatura en números nones, y las de la parte baja van a ser números pares y es del lado derecho, ¿no? Este es un electroencefalograma en donde observamos una descarga generalizada como tal. Es típico o es característico de una crisis de ausencia, que es uno de los padecimientos o es uno de los tipos de epilepsia más frecuente en la edad preescolar y escolar, perdón. Entonces, podemos tener crisis focales. Crisis focales significa que tenemos un sitio específico del cerebro que está teniendo esa descarga anormal y que me puede dar manifestaciones muy variadas, ¿no? Puede tener alteración del estado de alerta, es decir, el paciente se desconecta, o puede permanecer el paciente consciente de lo que está sucediendo
y señalarnos o nosotros podemos ver si el paciente aún no es capaz de comunicarse, que tiene ataques de risa, que tiene movimientos anormales específicos de alguna parte del cuerpo, o el paciente nos puede mencionar que tiene alucinaciones, que observa cosas, o que escucha, o pierde la capacidad de ver, o tiene alguna alucinación visual. Es decir, cuando se trata de crisis, una forma de poder considerar esa posibilidad diagnóstica es el tiempo. Va a ser muy difícil que un dolor abdominal, por ejemplo, que me dura 3 o 4 horas, se trate de una crisis epiléptica, ¿no? Habrá algunas cefaleas que sí nos hablen de crisis o descargas anormales, pero característicamente la duración va a ser corta, 1 o 2 minutos, porque lo comentábamos hace un momento. Todos estos eventos van a ser autolimitados y algunas de las veces, o si no es que la mayor parte de las veces, tenemos un periodo posictal. Ese periodo posictal se refiere a un periodo de tiempo en donde el cerebro le cuesta trabajo nuevamente retomar su función normal y entonces el paciente está cansado, está confuso o incluso puede llegar a tener pérdida de la fuerza o de la sensibilidad en alguna parte específica de su economía. ¿Qué les van a preguntar o qué deberíamos de preguntar cuando un paciente tiene una primera crisis? Como médicos, obviamente, tenemos que considerar si se trata o no de un origen cerebral. Si encontramos algún dato que nos haga pensar que la crisis se está originando en un solo sitio, eso es algo delicado. Incluso aquellos pacientes que inician con crisis febriles o que nunca van a desarrollar epilepsia, pero son crisis febriles, deberíamos de tener un estudio de imagen. Todo paciente que tiene un inicio que me hable de una zona específica del cerebro que tiene una lesión, cuidado, deberíamos de contar con algún estudio de imagen para descartar que se trate de algo grave, que si no lo resolvemos a tiempo, pueda condicionar alguna situación mucho más delicada para el paciente. Hay evidencia de disfunción del sistema nervioso central. ¿A qué se refiere esto? Que si muy probablemente la exploración física encontremos nosotros alguna deficiencia o algún déficit en alguna zona del sistema nervioso o del cerebro que nos haga pensar que hay igualmente alguna lesión y que nos obliga a tomar algún otro tipo de conducta o de estudios en ese momento. Habrá que cuestionarnos a ver si hay algún precipitante metabólico, lo digo aquí o lo menciono de esa forma. Un factor frecuente en pacientes adultos es hipoglicemia, por ejemplo, pacientes diabéticos o aquellos pacientes que tienen algún trastorno hormonal crónico que puede estar favoreciendo el cambio de los electrolitos en la concentración plasmática. Y si podemos establecer qué tipo de crisis es y en ese mismo momento si se trata de un síndrome en particular que muchas de las veces nos puede ayudar a tomar la decisión más adecuada en cuanto al tratamiento que vamos a ofrecerle. ¿Necesito estudios o no necesito estudios? Sabemos que siempre que llega un paciente con algún problema del sistema nervioso central, eso condiciona una angustia bastante significativa en los papás. Sin embargo, si la crisis es de forma generalizada y la exploración física en ese momento es completamente normal, probablemente no requiera realizar algún estudio relevante, nada más evaluar eh, las situaciones mucho más habituales o sencillas y si encontramos alguna alteración, entonces tal vez ir escalando. Pero la mayor parte de las veces no requerimos realizar algún estudio. Y si es así, iniciamos terapia antiepiléptica, damos tratamiento sin tener alguna evidencia de laboratorio, alguna evidencia de gabinete de que el paciente tiene este diagnóstico, solamente en aquel caso que les mencionaba. Si el paciente tiene antecedentes de un déficit neurológico, tiene una lesión cerebral preexistente y tiene una crisis, obviamente debe de recibir tratamiento en ese momento. Aquí les hago un listado de cuáles son las situaciones que más frecuentemente nos pudieran llegar a condicionar crisis, ¿no? Habrá que considerar aquellos pacientes adolescentes que pudieran estar en contacto con alguna
con alguna droga, aquellos pacientes que tienen una deprivación de sueño significativa. Fíjense que cuando solicitamos un electroencefalograma, lo que tratamos de hacer es retar al cerebro lo máximo posible. Por eso es que debe de ir desvelado, el paciente ese cerebro debe de estar cansado. ¿Cómo lo fatigamos? Bueno, precisamente con la deprivación de sueño, haciendo más susceptible de que nosotros evidenciemos alguna alteración. Podemos considerar tal vez que fuera un riesgo el que el paciente presente crisis, pero finalmente nosotros debemos de evaluar que ese cerebro es capaz de soportar todos aquellos cambios habituales a los que puede ser expuesto en las diferentes circunstancias de su vida, ¿no? En ello es el cambio de patrón de vigilia o de despierto a dormido, de dormido a despierto, el hecho de que esté desvelado, el estímulo auditivo y la estimulación luminosa intermitente es lo que debe de incluir el electroencefalograma en un niño pequeño, y a los niños que cooperan un poco más, incluir la hiperventilación, que es respirar rápido frente al conectado en ese momento al estudio para ver si existe alguna alteración o modificación en la actividad eléctrica cerebral. No dejemos a un lado la situación que les comentaba hace un momento acerca de las drogas, cuáles son aquellas que nos pudieran favorecer o que son proconvulsivantes. Y una vez que el paciente está recibiendo tratamiento, a nivel mundial, la principal causa de descontrol de crisis es el mal apego al tratamiento o reducción de los mismos. Esto lo vemos frecuente en los pacientes, sobre todo adolescentes, que van a irse de fiesta, van a salir, y para evitar tener algún efecto secundario de la toma del medicamento, tal vez con alguna copa que vayan a ingerir, prefieren no tomarla. Entonces, es la peor combinación que pueden hacer. No tener el apego al tratamiento, desvelarse, estar expuestos a la estimulación luminosa intermitente, con las luces que hay habitualmente en los antros, y el alcohol, ¿no? Entonces, habrá que hacer un poco de hincapié en cuanto al apego que deben de tener estos pacientes. Entonces, estos son los estudios habituales que llegamos a tomar en urgencias. Si todo está normal, se puede ir a casa. Si sospecha su médico que el paciente pueda llegar a tener algún proceso infeccioso, debe forzosamente realizar una punción lumbar. Un paciente que tiene crisis con fiebre y no encontramos o no evidenciamos el foco específico de dónde se está originando esa temperatura, esa elevación de la temperatura, es decir, no tiene infección del oído, no tiene infección de la garganta, no tiene diarrea, etcétera, no encuentra su médico dónde está esa infección, entonces deberá de realizar una punción lumbar. Es una de las pocas situaciones de urgencia neurológica, ¿no? El descartar una neuroinfección. Habrá que tomar un examen toxicológico, si sospechamos que pudiera haber estado en contacto con drogas, realizar el electroencefalograma. Aquí hay algún debate de cuándo debemos de hacer el electro. Si ustedes le realizan el electro en ese momento, muy probablemente únicamente vamos a encontrar lentificación generalizada, es decir, el cerebro va a estar latiendo, por llamarlo de algún modo, mucho más lento, y no vamos a evidenciar, no vamos a encontrar la alteración específica que pudiera tener. Entonces es mejor hacerlo después de algunos días. Sé que como papás quisiéramos tener la respuesta inmediata, pero finalmente se recomienda que se realice después de al menos 72 horas. Algunos libros nos dicen que una semana y algunos otros nos comentan que hasta 2 semanas después. Y imagen de tomografía, que es la TAC, o resonancia magnética cerebral. De acuerdo a hacerlo si el paciente tiene una crisis de inicio focal, es decir, que sospechemos que un pedacito del cerebro tenga una lesión que me esté provocando o que me pueda explicar las crisis. Hay algunas guías de tratamiento ya en nuestro país en donde nos sugieren qué tratamiento debemos de dar. Hay algunos medicamentos que pueden exacerbar algún tipo de crisis y otros que están completamente contraindicados en algún otro tipo de epilepsia, ¿no? Ahí les menciono de los que contábamos hasta que se realizaron nuestras guías de práctica clínica en nuestro país. Y el final, la parte más baja, en donde dice valproato, topiramato, la motrigina, digamos que esos medicamentos los pudiéramos utilizar para cualquier tipo de crisis.
Tenemos que evaluar individualmente a cada uno de los pacientes. Aquí debemos de considerar la edad, debemos de considerar el sexo, debemos de considerar el tipo de crisis y cuáles son los efectos secundarios que pudiéramos estar condicionando de forma más frecuente. Su médico les debe de hablar de cuáles son los beneficios de cada uno de ellos y cuál es la expectativa que encuentra y cuáles son los datos que debe de estar vigilando o que ustedes deben de estar vigilando para asegurarse que no tenga una situación más grave más adelante, ¿no? Aquí hay otro listado de todos los medicamentos que llegar a tener. Hay nuevos medicamentos en el mercado. Pareciera que son muchos, pero en ocasiones nos quedamos cortos por algún padecimiento en particular o por la edad de los pacientes. Y eso se va reduciendo, sobre todo cuando no encontramos una respuesta satisfactoria a nuestros pacientes, ¿no? Uno de los medicamentos más nuevos que se cuenta en el país es el número 19, el Brivaracetam, que es familiar o pariente del levetiracetam. Apenas estamos haciendo un poco de experiencia con esta nueva terapia y algunas de las otras todavía no se cuentan en el país. ¿Qué es lo que buscamos cuando ya hicimos el diagnóstico de epilepsia? Les damos la mala noticia que necesitamos administrar algún medicamento durante cierto tiempo. El tiempo habitual de tratamiento antiepiléptico es de 3 a 5 años y que el paciente no tenga crisis durante todo ese periodo. Si vuelve a tener crisis, es volver a iniciar un nuevo periodo, un nuevo esquema de esos 3 o 5 años. Entonces, por eso es muy importante el apego al tratamiento, que no sea por un descuido, que no sea por un error el que tengamos una recaída de las crisis. Si va a tener una recaída por agravamiento de la epilepsia, si va a tener una recaída por alguna otra situación que no sea algo que nosotros podamos modificar o que esté en nuestras manos y que podamos evitar a toda costa. Entonces, ¿qué buscamos o qué buscan ustedes como papás? Primero, que se controle a largo plazo, que ese tiempo de 3 a 5 años se mantenga libre de crisis y podamos en determinado momento suspender el tratamiento. Que su calidad de vida no se vea afectada. Sin duda podemos administrar varios medicamentos que van a controlar, sí, de forma tajante las crisis, pero tal vez la calidad de vida que le estamos ofreciendo a ese paciente no sea la adecuada. Y de nada más servirá tener un paciente libre de crisis, pero que está postrado en cama todo el tiempo, ¿no? Que sea seguro y que lo tolere el paciente. Además de que el apego al tratamiento se facilite para los padres. Hay medicamentos que tenemos que administrar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas, aquellos de liberación prolongada. Entonces, papás que trabajan, niños que van a la escuela, adolescentes que tienen jornadas largas de escuela o actividades extraescolares, nos cuesta mucho trabajo el apego. Entonces, debemos de asegurarnos que la dosificación que le estamos administrando pueda ser cumplida cabalmente en los horarios pues, más apegados a la dinámica del medicamento en el cuerpo, ¿no? Y que obviamente pues, no tenga interacción con algunos otros medicamentos. Entonces, bajo ese panorama podemos considerar que tal vez la epilepsia no sea una situación tan complicada. El problema es cuando nos enfrentamos a aquellos pacientes con epilepsia que se define como fármaco resistente, con pobre control, y que no logramos alcanzar, abortar por completo las crisis después de utilizar 2 o más medicamentos antiepilépticos, ya sea que los hayamos utilizado en forma separada o combinada. Todo aquel paciente que ya utilizó 2 medicamentos antiepilépticos, que no encontró la respuesta, que obviamente esos medicamentos los haya elegido un neurólogo, ya sea de adultos o de niños, tenga la experiencia suficiente como para manejar estos problemas y que haya elegido de forma adecuada cada uno de ellos. Les comentaba al inicio que hay algunos medicamentos que pueden exacerbar los diferentes tipos de crisis y entonces eso no se tratará de que tengo falla eh, en la elección del medicamento. Bueno, que tenga falla el medicamento en el control de las crisis, sino más bien la falla fue en la decisión o en la elección
de la terapia que hayamos indicado en ese momento. ¿Qué pasa cuando iniciamos un medicamento? Durante muchos años se han hecho evaluaciones y se han realizado comparaciones en cuántos pacientes puedo llegar a controlar con un medicamento. Aquí se menciona que un solo medicamento puede llegarme a controlar hasta un 47% de las crisis de forma total. Entonces, si no tengo un control absoluto, agregaré un segundo medicamento, que será lo más habitual. Ese segundo medicamento me va a alcanzar a controlar el 60% de los pacientes, si sumamos 47 más 13, un 60%. Habrá todavía 40 pacientes de cada 100 que no tienen un control y bueno, la decisión más habitual o común es agregar un tercer medicamento. El problema es que conforme vamos nosotros incrementando el número de antiepilépticos, el control cada vez es menor. Entonces, finalmente, después de utilizar 3 o más medicamentos, finalmente vamos a encontrar una tercera parte de pacientes que no logramos controlar de forma absoluta. Y a esa le llamamos entonces epilepsia fármaco resistente, que consideramos que entonces 3 de cada 10 pacientes que entran a nuestro consultorio con diagnóstico de epilepsia probablemente se vayan a comportar de esta forma. Y el problema cambia un poco en relación a la situación que hablábamos hace un momento. Cuando un paciente tiene crisis, probablemente la situación más delicada, o tiene epilepsia, la situación más delicada será la crisis aislada que pudiera llegar a tener. Si logramos controlarlo, bueno, no habrá una situación tan grave o marginal para el paciente, salvo cuando tenga cierto descontrol, una crisis a lo mejor cada 3 meses, cada 6 meses. Pero aquel paciente que tiene de forma recurrente crisis, a pesar de ya haber utilizado varios medicamentos, entonces su calidad de vida y de la familia o del entorno en donde se desenvuelve se ve afectada de forma significativa. La frecuencia de estas impide tal vez que pueda obtener trabajo, si es un paciente adulto que pueda manejar, o si es un niño que puede ir a la escuela, y el que sea un paciente menor casi siempre va a obligar a que alguna persona tenga que custodiarlo, ya sea mamá, papá, tiene que permanecer en casa, o contratar a alguien más para que nos ayude al cuidado de nuestro paciente, ¿no? El periodo posictal o el periodo previo al inicio de la crisis y posterior a la crisis casi siempre va a ser mayor. Entonces el paciente no es tan fácilmente inserto, no se vuelve a recuperar de manera sencilla para continuar con sus actividades normales, ¿no? Y además de que cada uno de los fármacos, todos los fármacos antiepilépticos y todos los fármacos que digamos utilizar en la medicina alópata va a tener algún efecto secundario. Obviamente, si tomamos un mayor número de medicamentos, ese riesgo va a ser mayor y los efectos secundarios pueden sinergizarse o hacerse más graves cuando tomamos más de un solo medicamento. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos llegar a tener? Principalmente o inicialmente las lesiones asociadas a las crisis. No es lo mismo que tenga un paciente postrado en cama y tenga sus crisis en el hospital, a que tenga la crisis andando en bicicleta o que tenga la crisis cruzando la calle o manejando. Obviamente todo el entorno condiciona una mayor gravedad el hecho de que no pueda controlarlas del todo. Casi siempre se va a observar un aumento en el tiempo y en la gravedad de las crisis, con una recuperación más lenta y los efectos secundarios asociados a la ingesta de los fármacos antiepilépticos y el hecho de que el paciente se sienta diferente, que se sienta excluido, va a generar trastornos en las cuestiones emocionales, ¿no? Se ve un mayor número de depresión y ansiedad, así como de incremento del número de pacientes con intento suicida cuando tienen epilepsia farmacoresistente. Los trastornos de la cognición y la memoria van de la mano tanto por el descontrol de las crisis como por los fármacos antiepilépticos que estamos utilizando, y todo eso va a condicionar igualmente que tengamos más visitas al médico, que tengamos más necesidades de hospitalizaciones, y a las instituciones de salud esto les impacta directamente en cuanto al coste que
significa tratar a un paciente con epilepsia habitual, que controlamos con 1 o con 2 medicamentos máximo, o aquel paciente que está de forma recurrente teniendo la necesidad de hospitalizarse, ¿no? Entonces, su calidad de vida definitivamente no va a ser satisfactoria, englobando todos estos puntos que pueden estar favoreciendo el efecto deleterio del diagnóstico de epilepsia como tal. ¿Cómo nos podemos imaginar nosotros como médicos que probablemente estoy enfrentándome a un paciente con epilepsia farmacoresistente desde la primera visita? Quiero decir que aquel niño que tenga o aquel paciente que tenga crisis muy frecuentes antes de que hayamos iniciado tratamiento probablemente se vaya a comportar de esa forma. Y si no logro respuesta a la administración del medicamento que estoy ofreciendo y tengo falla después de 3, ya estoy en ese momento frente a un paciente que se está comportando de esta forma, ¿no? Aquella epilepsia, hay diferentes tipos de epilepsia. Tal vez debí de haber detenido un poco hace un momento acerca de ello. Cuando diagnosticamos epilepsia, hay 3 tipos de epilepsia. Una que se llama sintomático secundaria actualmente. Sintomática lo menciono así por los autores que tienen en la parte final. Ya el nombre actual es secundaria. Entonces, es secundaria algo. Tengo una epilepsia secundaria a que me faltó oxígeno al nacimiento. Tengo una epilepsia secundaria a que tuve una infección a nivel del sistema nervioso central. Y entonces tengo a quien adjudicar el problema de la epilepsia. La criptogénica viene de criptos o cripta de oculto, génica de génesis. Entonces es un origen oculto en donde desde que vemos al paciente nos damos cuenta que tiene alguna enfermedad o algún padecimiento aunado a la epilepsia. Tomamos todos los estudios habidos y por haber y no encontramos una causa específica, una explicación a los padres de qué es lo que está sucediendo. Luego entonces su origen es oculto. No sabemos qué es lo que está pasando, pero sabemos que el paciente tiene una enfermedad porque su desarrollo no es normal. Y la idiopática, que es la que más nos gusta a los médicos, es a veces la que no les gusta a los papás porque no les encontramos una forma de explicarles qué es lo que está sucediendo específicamente, pero es la que más frecuentemente tiene un control adecuado. Su origen es genético y la mayor parte de las veces es la que mejor responde a diferencia de la secundaria o la criptogénica. Entre más pequeño inicia el paciente, muy probablemente más trabajo nos va a costar controlarlo. Y cuando las crisis son de origen focal, es decir, de un solo sitio, una zona específica del cerebro. Si tomamos un electroencefalograma, encontramos una actividad anormal que es muy lenta o, nuevamente, que la actividad epiléptica sea focal en un sitio en particular. Cuando tomamos el estudio de imagen, entonces podemos llegar a encontrar alguna alteración estructural. SMT es una esclerosis mesial del lóbulo temporal, que es como una cicatriz que se va haciendo en el lóbulo, en una parte del cerebro que está, digamos que atrás de las orejas, de cada lado. Ahí se encuentra el lóbulo temporal y en ella podemos llegar a tener este padecimiento algo frecuente en adultos, en adolescentes o adultos jóvenes y que tuvieron antecedente de crisis febriles. Y algunos estudios que nos hablan de la funcionalidad es la tomografía con emisión de positrones, que nos puede hablar de que alguna zona del cerebro no está consumiendo de forma adecuada el oxígeno, no está consumiendo de forma adecuada el radiotrazador que se llega a hacer. Entonces, después de todo esto, que no tenemos una respuesta satisfactoria, ¿qué otra podemos ofrecerle al paciente? El problema es que si tardamos demasiado tiempo en decidir algún otro tipo de terapia y seguimos dando la vuelta con los diferentes fármacos que llegamos a utilizar, cada vez exponenciamos o cada vez vemos más frecuentemente esta situación de la morbilidad o de todos los datos que estábamos hablando anteriormente. Entonces, deberíamos de tomar una decisión un poco más drástica, tal vez en un corto tiempo, cuando la falla terapéutica es evidente y que por más cambios que logremos hacer, incrementos de medicamentos, ah, incremento en la concentración de ellos, mayores dosis más frecuentes, no deberíamos de
continuar tratando de buscar un control en donde muy probablemente ya no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, hay diferentes opciones terapéuticas. A pesar de que tengamos un número importante de fármacos antipilépticos, muchas de las veces no llegamos a lograr la respuesta que nosotros buscamos. Entonces, dentro de los más frecuentes, en segunda fila tenemos la dieta cetogénica. Esta particularmente la llegamos a utilizar en niños. Nos sirve para todo tipo de crisis y se dice que tiene una tasa de respuesta del 54% de una reducción, más o menos después de dar el tratamiento durante 3 meses. Hay que vigilar algunas condiciones del crecimiento. Aquí necesitamos el apoyo de algunos otros médicos, no únicamente el neurólogo maneja esto, sino pedimos el apoyo de endocrinólogo, de gastroenterólogo, de eh, este, endocrinólogo para poder tener un seguimiento que no impacte el desarrollo del menor al que le estamos ofreciendo este tipo de terapia. El 64, perdón, los fármacos antipilépticos, ya lo habíamos mencionado, nos ayuda a reducir o a controlar el 64% de los pacientes de forma total. En la tercera descripción les menciono la cirugía de epilepsia. Esta puede realizarse tanto en niños como adultos y puede llegar a alcanzar o es la que mejor respuesta tiene, logrando hasta un 85% de efectividad para el control absoluto de la crisis. Aquí el problema es que dependerá qué tipo de cirugía van a realizar o qué zona del cerebro se va a resecar para tratar de controlar esta situación. Entonces, en nuestro país existen pocos centros en donde se realice cirugía de epilepsia y los médicos que están capacitados para ellos, pues prácticamente nada más están los hospitales de concentración, ¿no? No cualquier médico debe de realizar este tipo de procedimientos. Y alguna otra opción que es la terapia con el estimulador vagal. Esta está avalada en niños mayores de 4 años, aunque ya hay descripciones en algunos otros países, como en la Unión Europea, en donde la única restricción es el tamaño del paciente. Es es un dispositivo que se implanta debajo de la piel, arriba del pecho del paciente. El músculo es el pectoral mayor y se diseca hasta llevar un alambrito, digamos, a la parte anterior del cuello, que es el nervio vago. Ahí se enrosca este alambrito y está enviando señales el generador que se implantó previamente en el tórax o en el pecho, para tratar de desincronizar la actividad eléctrica normal o esas rayotas que veíamos en los electroencefalogramas. Lo que trata de hacer el estimulador vagal es desincronizar y obviamente abortar la actividad eléctrica y obviamente la crisis. Los efectos secundarios pueden llegar a tener el paciente algo de disfonía, puede doler un poco la garganta, tos o disnea, que estos habitualmente van desapareciendo conforme va pasando el tiempo, o se reducen conforme el paciente se va habituando a lo que es el estimulador vagal. Entonces, cuando tenemos un paciente con un reciente diagnóstico de epilepsia, primero hay que dar el fármaco antipiléptico. No funciona, agregamos un segundo medicamento. Nuestro objetivo será que el paciente no tenga crisis, que no tenga efectos adversos y que mejoremos su calidad de vida. Si no logramos esto, entonces se trata de una epilepsia refractaria. Se sugeriría realizar un videoelectroencefalograma, una cirugía de epilepsia, y si no es así, entonces buscar la opción de la terapia con el estimulador vagal. Entonces, esta es una prevalencia de Estados Unidos, en donde se dice que más o menos 2.7 millones de pacientes tienen diagnóstico de epilepsia, y de ellos, si sabemos que el 35% no va a lograr controlarse con los fármacos, con la terapia convencional. Estamos hablando de 900,000 personas que pudieran ser susceptibles o candidatos a algún otro tipo de tratamiento diferente a los fármacos antiepilépticos, ¿no? ¿Quiénes van a ser candidatos a la terapia con estimulador vagal? Todos aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía, que no puedo resecar alguna zona del cerebro porque es la zona de la visión, o es eh, alguna
elocuente que me va a impedir mover un brazo, una pierna, o va a condicionar un daño mucho mayor que lo que son las propias crisis. Aquellas epilepsias generalizadas, especialmente algunos diagnósticos que son el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de DUS, y pacientes con síndrome de Dravet. Aquí traten de preguntarles a sus médicos en base al tipo de crisis que va teniendo, a la historia de la presentación, de cómo va modificándose los diferentes tipos de crisis que tiene el paciente y el patrón del electroencefalograma. Esto nos va a ayudar a poder establecer qué diagnóstico es. Si nosotros logramos establecer un diagnóstico definitivo, bueno, hay algunos padecimientos que tienen un tratamiento ya muy estandarizado, muy específico, y que incluso actualmente ya se realizan estudios moleculares o genéticos que nos van a favorecer a decir, a ver, este paciente no te va a responder a tal o cual medicamento. O la mejor opción por el diagnóstico molecular que tengo en este niño, en este adulto, es este tratamiento, ¿no? Pacientes que tengan una historia de estado epiléptico recurrente, es decir, el estado epiléptico es cuando un paciente tiene crisis y no se autolimitan, es decir, va una crisis tras otra, el paciente no recupera el estado de alerta o tiene una crisis de una duración mayor de 5 minutos. Ese se considera estado epiléptico. Y pacientes que recibieron dieta cetogénica, una vez que mejoran, se sugeriría el realizar una colocación de estimulador del nervio vago para mantenerlo controlado durante el tiempo subsecuente a esta respuesta de la dieta cetogénica. ¿Qué se ha observado con el estimulador del nervio vago? Promueve la alerta. Hay varias relaciones o varios circuitos cerebrales en donde participa el nervio vago. Entonces, hace que algunas zonas donde nos mantenemos despiertos sean estimuladas y entonces el paciente desde que se coloca puede ser que esté más alerta, va a reducir su somnolencia diurna, mejora el talante, mejora el estado de ánimo y mejora la memoria, a la vez que finalmente va a mejorar la calidad de vida de forma global y no nada más del paciente, sino de toda la familia como tal. ¿Es seguro este procedimiento? Bueno, a la fecha no se han reportado reacciones idiosincráticas. Esto significa que un paciente en particular pueda llegar a tener una respuesta anormal o no descrita. No hay incremento de la muerte súbita. Había cierta duda porque como se estimula el nervio vago, que también estimula el corazón, entonces se pensaba que probablemente pudiera provocar paradas cardíacas o alteraciones del ritmo cardíaco. Actualmente ya se ha demostrado que no sucede eso. No hay estudios de teratogenicidad. Esto significa que mujeres con estimulador vagal han sido capaces de dar a luz. Entonces ya es un tratamiento probado, más de 80,000 pacientes o probablemente ya estemos cerca de los 100,000 pacientes que han sido implantados por la fecha que les estoy mencionando aquí. Muy probablemente ya estemos arriba de los 100,000 pacientes a nivel mundial y no ha habido alguna situación grave. Los efectos adversos nada más van a ocurrir durante el periodo de estimulación, van a ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo y si vamos ajustando los parámetros de este generador que se coloca, podemos ir reduciendo esos efectos secundarios o podemos eliminarlos después de cierto tiempo. Este es alguno de los estudios de diferentes autores en donde encuentran una respuesta diferente y se muestra que existe una reducción del 64 o 65%, ¿no?, de los pacientes con una reducción de más del 50%. Cabe señalar que para considerar que una terapia es útil es que me reduce el 50% de las crisis que tengo previo a la intervención. Es decir, yo, paciente con epilepsia, tengo 4 crisis al día. Si me reduce alguna situación a 2, entonces es efectivo. Si me reduce solo una, estaremos hablando de una efectividad de un 25% y entonces tal vez no sea la mejor opción de tratamiento. Es decir, estamos buscando que cada una de las intervenciones me ayuden a reducir al menos un 50% de los pacientes. Y en nuestro hospital tenemos 20 pacientes, algunos de ellos son mayores de 18 años, yo en particular soy neurólogo pediatra y entonces les voy a platicar de los pacientes que tenemos con estimulador vagal. Este es el grupo de edad, tenemos un niño de 5 a 6 años que al final les mostraré alguna
alguna experiencia clínica que tuvo el paciente, por diferentes padecimientos como tal. Y si se fijan, tenemos un 70% de etiología o de causa no identificada, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos antiepilépticos que tomaban? Si se fijan, algunos de ellos incluso tenían hasta 6 medicamentos y conforme fue pasando el tiempo, fue posible reducir algunos de ellos. Entonces, reducimos el costo para la institución, reducimos la ingesta de medicamentos para el paciente y obviamente reducimos esos efectos secundarios que pudiera llegar a presentar en cuanto a ello. Entonces, en el 70% de los casos se logró reducir el número de medicamentos antiepilépticos. Estas eran las crisis más o menos que tenían por unidad de tiempo. Estas son crisis por mes. Si se fijan, teníamos pacientes que tenían hasta 600 crisis por mes y a lo largo de los 3, 6 y 12 meses la reducción fue muy significativa. Es decir, llegamos a encontrar incluso una reducción en promedio de todas las crisis hasta del 94%, si conjuntáramos las crisis que tenían todos nuestros pacientes durante este periodo de tiempo que estuvimos evaluándolos. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios que llegamos a tener? Durante los primeros meses lo más frecuente fue la cianorrea, que eso se mantuvo durante cierto tiempo y hasta los 12 meses 2 pacientes con ello. Y conforme iba pasando el tiempo de estimulación, si nos damos cuenta, prácticamente el 80% de los pacientes no tenían ningún efecto secundario. Cuando se implanta un dispositivo de estos, se provee a los familiares o al paciente de un estimulador en donde él puede enviar una señal al generador de impulsos con ese imán o con un magneto. Es a forma de reloj y cuando el paciente tiene la capacidad de identificar que ya viene la crisis, entonces pasa el magneto por el generador y entonces en ese momento es muy posible que podamos llegar a tener una respuesta o evitar la crisis. En nuestros pacientes, el 85% de los pacientes se logró reducir y las crisis se finalizaban hasta en 8 pacientes. En el 15%, es decir, 2 pacientes no tenían algún efecto con el estimulador, pero finalmente aquellos pacientes que respondían, los papás se sentían mucho más tranquilos o seguros de que podían hacer algo. Es una impotencia que se vive el no poder tener alguna capacidad de intervención cuando el paciente está convulsionando. Y el contar con el magneto y poder saber que si al menos no logro abortar la crisis como tal, probablemente encuentre un periodo posictal o una recuperación más rápida en el paciente que estamos utilizando el magneto, ¿no? ¿Cuáles eran las hospitalizaciones que tenemos habitualmente por año? De 1 hasta 4 hospitalizaciones por año de diferente tiempo en terapia intensiva, con riesgo de algunas otras situaciones adicionales, como las infecciones asociadas. Después de ello, si se fijan, solamente 2 pacientes fue necesario hospitalizar por efecto de la crisis como tal, ¿no? Entonces, de las descripciones que hay a nivel mundial, esas en café o en marrón, son las más importantes o significativas. En verde les estoy mostrando la respuesta que tenemos nosotros, no es parte del mismo artículo, pero es la comparativa que tenemos. ¿Por qué encontramos mejor respuesta? La única hipótesis que hemos logrado dilucidar es que al no tener tantos pacientes por la misma situación económica de nuestro país, tenemos que seleccionar muy bien a aquellos que consideramos que van a tener más o una mayor respuesta en base a las descripciones de todos los que menciono previamente. Entonces, tratamos de elegir de la mejor forma para poder ofrecer un tratamiento pues lo más efectivo y que no genere un fracaso significativo en él, ¿no? En nuestros pacientes, si tenemos un paciente que se tuvo que apagar el dispositivo, no teníamos respuesta con el impulso que generamos, pero el resto tiene una respuesta formidable al estimulador del nervio vago. Se van modificando de forma semanal al inicio, después de implantado, los parámetros que llegamos a utilizar en él para que logremos el control de las crisis con los menores efectos secundarios y
obviamente para hacer mayor duradera el generador o la pila que tiene implantado el paciente, ¿no? Esta es alguna de las descripciones que tenemos. Esta es una nota periodística, fue nuestro primer paciente que logramos tener, pero si alcanzan a leer el encabezado, dice sufría hasta 25 crisis al día. Después de la cirugía, hasta una cada 8 días o una hasta cada 2 semanas. Es decir, en el recuadro menciona que vivía hospitalizado y que volvió a retomar una vida normal. La mamá logró volver a trabajar, el niño logró ir a la escuela, recuperó el habla, etcétera, ¿no? Entonces, se puede modificar de una manera muy, muy impactante la calidad de vida de cada uno de ellos. Esta es otra niña que tuvimos con una se llama encefalomielitis diseminada aguda. Esta es una enfermedad autoinmune, o es decir, las defensas después de algún proceso infeccioso llegaron y lastimaron su cerebro. Entonces tuvo una lesión bastante significativa, vivía después de ello con 12, 15, 20 crisis en 24 horas o al día. Lo manejamos durante mucho tiempo con diferentes esquemas sin lograr alguna respuesta. En el último año, previo a la implantación, tuvo 3 estados epilépticos, además de que tenía crisis atónicas. Estas crisis atónicas es como si desconectáramos al paciente, como si lo apagáramos. Entonces, las lesiones que pueden llegar a presentar son muy, muy graves, ¿no? No les da tiempo de protegerse, no les da tiempo de meter las manos, no les da tiempo de que el familiar lo pueda sostener, o incluso al estar sentado sobre la mesa se puede llegar a golpear un bebé la cabeza de forma significativa porque es como si perdiera completamente la conexión, ¿no? Bueno, y así es, pierde completamente la conexión, pero se llaman crisis atónicas. Sí tenía un electroencefalograma que era, o tenía descargas por todos lados, ¿no? Esta era su imagen, lo que ven ustedes en blanco es todas aquellas zonas que estaban mucho más lastimadas. Quisiéramos verlas un cerebro que abarque prácticamente toda la bóveda del cráneo, pero en el caso de la nena había muchas lesiones. Entonces aquí no había opción de ofrecerle una cirugía de epilepsia. Y dieta cetogénica, no tenemos aún la experiencia en nuestro hospital como para manejarla. Entonces fue que decidimos ofrecerle el estimulador del nervio vago. Esta es una imagen de resonancia, tomografía, perdón, funcional, en donde se ve que no hay metabolismo o esas zonas del cerebro no están trabajando, consumiendo el oxígeno, consumiendo la glucosa del medicamento que se administra de forma intravenosa. Entonces tendrían que resecarle prácticamente el cerebro a esta nena para poder controlar las crisis como tal. Se colocó el estimulador vagal y después de 12 meses tiene unos parámetros mínimos, se logró reducir de 4 o 5 crisis de aquellas 20 que tenía, es decir, un 50 a un 70% del número de crisis que tenía. Responde el magneto, es decir, que cada vez que tiene una crisis, la mamá puede pasar este magneto y aborta la crisis como tal y mejoría en el estado de alerta y del lenguaje. Quería mostrarles algunos videos. No sé si los estemos viendo. No sé si los estén viendo ustedes en pantalla. Sí se alcanza a ver la imagen. Ok. Bueno, con esto finalizaba prácticamente ya la charla. Quería mostrarles la experiencia que tiene la como tal después de haber sido sometido desde la implantación del estimulador vagal. Espero que lo escuchen. Sí, ha sido una experiencia pues de miedo porque no quería, al menos yo no estaba de acuerdo a que el niño se hiciera esa cirugía por miedo, más que nada por miedo. Gracias a Dios salió bien, todo bien, ha respondido bien después de la cirugía y las convulsiones, al menos ahora ha estado más tranquilo, han sido como hasta ahorita reducidas, ha estado tranquilo. ¿Antes cada cuándo tenía crisis? Antes la tenía diario. ¿Y desde la implantación cuántas crisis ha tenido? Las tenía diarias primero, luego fue teniéndolas así cada 8 o 10 días
hasta incluso antes del mes, pero después volvió a dar el bajón, entonces las estaba teniendo cada 8 días, cada 8 días. Y ahorita, gracias a Dios, antes de la cirugía y después, llegó a los 20 días. Y en este último video es la misma mamá, nuestro mismo paciente, en donde nos comenta que durante todo este año, la última crisis fue en enero, perdón, del 2019, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna crisis. Entonces, pues les agradezco mucho. Estamos en tiempo perfectamente. Me dijeron que 9 de la noche, de 8 a 9. Entonces, Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Nos comenta Rocío Miranda que en el caso de un joven de 17 años con capacidades diferentes, tiene una crisis por semana, toma 3 medicamentos convulsivos, es candidato a esta opción. Él no puede avisar cuando va a tener sus crisis. sí, sin duda debería de ser una muy buena decisión. Hay que evaluarlo, ¿no? Obviamente no podemos dar un diagnóstico, una recomendación sin conocer al paciente, sin saber qué esquema ha recibido, cuánto tiempo lo lleva, las dosis, etcétera, ¿no? Pero definitivamente, a pesar de que tenga crisis, con medicamento, sí hay que buscar alguna otra alternativa, ¿no? Buscar la cirugía, buscar la dieta cetogénica o la implantación de uno de estos dispositivos. No existe como tal el hecho de que el paciente tenga cierta discapacidad para que sea candidato para esta cirugía. Ok. Nos comenta Stephanie Villegas que si existe algún número de crisis en un periodo de tiempo determinado para que se considere epilepsia de tipo farmacoresistente, considerando que toma, por ejemplo, 2 medicamentos y las crisis disminuyeron de la forma considerable, pero no desaparecieron. La intención es mantener un paciente libre de crisis, es lo que buscamos en nuestro consultorio como tal. Somos algo exigentes. Entonces, si con 2 medicamentos no hemos logrado un control absoluto, pues entonces tal vez buscar una combinación distinta, un incremento de los que ya tenemos, o hacer exactamente el diagnóstico específico del tipo de epilepsia que tenga para discernir y decidir si es factible a que sea candidato a otro tipo de terapia, ¿no? Pero definitivamente lo que buscamos es un control absoluto o al 100% de nuestros pacientes. Perfecto. Nos comenta Francisco Lunón, las molestias, complicaciones a corto o mediano plazo con el estimulador vagal. Al inicio de la implantación, la mayor parte de los pacientes nos refieren un poquito de cialorrea, o los papás, el bebé está teniendo un poquito más de secreción de saliva de lo habitual, puede llegar a tener cambios en la tonalidad de la voz, puede sentir cierta dificultad para comer, eso es la disfagia. La disfonía es que cambia la tonalidad de la voz del paciente, pero esto habitualmente va desapareciendo y a lo largo del tiempo, en todos los estudios que se han realizado a nivel mundial, prácticamente desaparecen o son efectos secundarios que el paciente logra controlar o logra habituarse a ellos sin que sea una merma para su funcionalidad como tal. Fernanda Canseco nos comenta que si el uso del imán con las crisis puede causar efectos secundarios. No, el magneto tiene la función de abortar la crisis o de reducir el periodo de recuperación después de que viene la crisis.
durante varios análisis, tanto en animales al inicio como en seres humanos, se registran los electroencefalogramas o los videoelectroencefalogramas y se aplica el magneto. Cuando se pasa el imán, entonces cambia o se modifica la actividad eléctrica que estamos teniendo, observando en ese momento cuando el paciente tiene una crisis. Entonces, el efecto secundario es abortar la cuestión convulsiva o la crisis epiléptica, para que obviamente dure menos, el paciente se lastima menos y se recupera más rápidamente. Otra pregunta. Bueno, Reilete Estudio 1 nos comenta que en el caso de una niña de 3 años y medio, empezó con las crisis en diciembre de tipo focal. Al día de hoy ya evolucionó a presentar crisis atónicas con ausencia y focales. Toma 3 fármacos anticonvulsivos. Al llegar a la edad, ¿podría ser candidata? Hay descripciones de pacientes desde 2 años. La FDA, que es como la COFEPRIS aquí en México, la FDA es una asociación de Estados Unidos, en donde ellos avalan la colocación del estimulador a partir de los 4 años, pero la Unión Europea tiene descripciones de pacientes incluso de menores de 1 año, en donde ya es posible o es factible utilizarlo, ¿no? Con una respuesta satisfactoria. Casi siempre la situación de la cirugía nos va a generar cierto miedo, y sobre todo tratándose de algo que va directamente a actuar sobre el sistema nervioso central. Cabe señalar que aquí no hay ninguna invasión a lo que es el cerebro como tal. La cirugía es sobre el pecho y por ahí se diseca o se va pasando. Les comentaba, un alambrito que va a la parte inferior de la mandíbula, sin que llegue hasta el sistema nervioso. La señal o el impulso que genera el dispositivo hace que cambie esa actividad eléctrica, ¿no? Es como si fuera un reset de la actividad eléctrica normal cerebral. Entonces, lo que hace es evitar que se propague esa situación. Bueno, Rocío Miranda nos pone: muchas gracias por la información. Mi hijo toma medicamentos desde los 6 meses de nacido. Nunca ha tenido control absoluto de crisis. También Celina Escobeda nos comenta: ¿cuánto cuesta aproximadamente este procedimiento? ¿Está disponible a través del sector salud? Les vamos a poner el contacto de Levet Medical al final, que son los que llevan el dispositivo, Celina. Ahorita se los pongo en el chat. Y tenemos otra pregunta, doctor. Dice: ¿cuál es la relación riesgo-efectiva de la cirugía resectiva en un paciente con epilepsia de tipo focal del lóbulo temporal izquierdo? ¿Consideraría factible tomar el riesgo? Si la imagen de resonancia magnética nos da datos de una probable esclerosis mesial temporal, si la tomografía con emisión de positrones nos dice que hay hipometabolismo en ese sitio y el electroencefalograma, ya sea con electrodos superficiales o mejor aún con electrodos profundos, ubica perfectamente y hay una concordancia entre el origen de las crisis, entre la imagen que nosotros vemos y la actividad metabólica cerebral, sin duda será la mejor opción. La cirugía de lesionectomía o la resección de la lesión en una esclerosis mesial temporal es de las que más respuesta se tiene, y en donde en manos de un neurocirujano experimentado puede encontrar una muy, muy buena respuesta, ¿no? Entonces, sí valdría la pena. Algo que también me gustaría señalar es que a veces estamos esperando los cambios de arriba hacia abajo, pero si luchamos un poco como pacientes o buscamos o exigimos a nuestros médicos y a nuestras instituciones de salud algo más, probablemente lleguemos
a encontrar o mejorar esa misma atención que demandamos nosotros como derechohabientes, ¿no? Informarnos a nuestros médicos, a veces no todos están tan familiarizados con este tipo de situaciones y si no lo encontramos en nuestro stock de medicamentos o nuestra farmacia como tal, difícilmente se lo vamos a señalar al paciente. Entonces, el hecho de que el paciente esté bien informado y que sepa las diferentes alternativas de tratamiento que puede llegar a tener para mejorar o disminuir el número de crisis y mejorar la calidad de vida y de toda la familia, sí será la responsabilidad del paciente llegar y preguntar, cuestionar y en ocasiones, en determinados momentos, tal vez hasta exigir a la institución de salud sobre una nueva alternativa, ¿no? Y no quedarse con lo único que nos ofrecen o con lo que está disponible en nuestros diferentes centros de salud, ¿no? Rocío Miranda nos comenta, excelente su presentación, doctor, muchas gracias. Ya tomé los datos para contactarlo y ver la mejor alternativa para mi hijo, 17 años, esperando un control que nunca llega. Me parece que fue demasiado tiempo. Okay. Perfecto. Bueno, de la audiencia, si ya no tienen más preguntas, agradecemos su participación. También, igual al doctor Roberto Sandoval, agradecemos como siempre su participación, sus charlas, bueno, en lo personal a mí me encantan, son bastante enriquecedoras. Les agradezco mucho la participación a todos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Ahí.